Entonces, hay mamás y me dicen, ¿cómo puedo ser una buena mamá? Hay una hermana que constantemente me consulta, me dice, y yo, pues lo único que puedo hacer antes de contestarle cualquier cosa es rogarle a Dios que me dé sabiduría, porque es muy fácil opinar sobre lo que los demás deben hacer, especialmente cuando uno nunca lo ha hecho y nunca ha encontrado las dificultades que puede encontrar una madre natural. Entonces, orando, llegó este tema. Débora, bueno, hablando de la mujer de Lapidot, dice el tema que es fundadora de avivamientos. Y empezamos a pensar de dónde viene Débora, quién era Débora, qué hacía Débora, por qué Débora llegó a ser profetisa. No sé si alguna de ustedes alguna vez se ha llegado a poner a pensar en el ambiente que vivía Débora, que por lo que nosotras percibimos como mujeres, digamos, modernas, era una mujer que no tenía una nomenclatura adecuada para ser gobernadora de un pueblo. Pero Dios sabe muy bien lo que hace y en qué momento lo hace. Cierta vez un predicador comentaba que alguien le preguntó que por qué la Biblia no le hablaba a las mujeres como le hablaba a los hombres. Y entonces él le respondió, dice, hay una razón, dice, realmente las mujeres son más proclives a oír la voz de Dios. Cuando Dios le habla a una mujer, normalmente el hombre se encela y a veces reacciona y toma un liderazgo y actúa y saca, digamos, su masculinidad para poder salir adelante. Y encontramos que Dios ya había levantado antes que a Débora algunos jueces. ¿Si quieres pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Y realmente Débora era una mujer fuera de contexto en cuanto a lo que ella debió haber sido, porque ella no tenía que haber sido, según lo que nosotros hemos aprendido, pues una mujer gobernante, una mujer lideresa, o mucho menos una mujer militar. Pero pero Débora no era una mujer ajena a su tiempo, ni a la temporalidad bíblica, sino que era una figura que desafió las costumbres de su época. Como muchos de nosotros nos vemos actualmente, fuera del contexto del tiempo al que tal vez quisiéramos referirnos. No sé cuántas de ustedes soñaban o soñaron con ser una ama de casa y quedarse en casa, y cuidar de su hogar, digamos, educar a sus hijos, y sin pensar en que tenían que salir a trabajar, a salir a hacer labores de adquisición de bienes ni demás. Pero la vida no es como nosotros lo pensamos. Tal vez pienso yo que Débora surge en un momento muy, muy especial, como un tiempo moderno en que los hombres con mucha facilidad buscan tener ellos un hogar tal vez, pero no quieren mantenerlo, no quieren sostenerlo, no quieren tomar las responsabilidades propias de un varón que quiere tener un hogar feliz. Y esto es una especulación, sin embargo, vamos a encontrar que Débora no estaba en su casa, estaba haciendo primero una labor profética, luego una labor de juez, o sea que ella debió haber conocido la ley, porque no cualquiera a esas alturas
conocía algo de la ley suficiente como para enseñar al pueblo, juzgar al pueblo y ayudarlos a vivir y convivir en paz. También le daba una enseñanza moral al pueblo, porque porque el pueblo ya parecía haber olvidado todos los mandamientos de Moisés. De esto da cuenta el mismo libro de Jueces, que muchas veces repite que en aquel tiempo cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué importancia es que haya alguien que cuando la gente hace lo que bien le parece, haya alguien con la palabra de Dios, con la voz de Dios como profeta de Dios, que oriente y enseñe la moral de Dios y diga, ese no es el camino? Y ella estaba dispuesta a luchar por su pueblo, que se enderezara el camino de Israel hacia Dios. Y prueba de ello es que Dios le habla a ella. Dios la dirige a ella y la hace surgir ya no solamente como profetisa, como juez, sino como una líder militar para la liberación del pueblo de Israel, que estaba siendo apabullado por las situaciones. Vamos a la siguiente lámina. Esta juez nos dice la escritura que era mujer de Lapidot. Lapidot, según la tradición, como se interpreta directamente, es que refleja su estado civil. Se dice que era la mujer de Lapidot. Pero la palabra Lapidot no solamente tenía una raíz de, como en el plural, que es como se presenta, Lapidot revela una vocación, significa literalmente que era una antorcha o un relámpago. Eso hace que algunos lingüistas interpreten que fuera del hecho de que podía haber sido una mujer casada con un hombre que se pudiera llamar Lapidot, también podía haber sido una mujer que no estuviera casada y a la cual se le pusiera que era mujer de fuego, de relámpago o de una antorcha que enciende. ¿Por qué se dice esto? Porque la raíz hebrea es lapid, y lapid quiere decir, lapidot, como se presenta en el libro, es una palabra plural. Y entonces podría ser que era una mujer antorcha o relámpago o de relámpagos, porque es en plural. Y más que una esposa, podía ser identificada como una mujer que funcionaba con la capacidad de avivar, de motivar, de arengar a la nación y llevarla hacia un despertar, sacarla del marasmo que significaba ser otra vez esclavos. Recordemos que ellos habían salido de Egipto y Dios les había dado la tierra prometida para que ellos, este, pues vivieran en paz, pero ellos, lejos de cuidar la herencia que Dios les daba, constantemente se desviaban a otros dioses. Notemos que durante todo el libro de Jueces, se nos dice que se levantan a adorar a un dios, a Baal peor, se levantan a adorar a diferentes ídolos. Y entonces cada vez que ellos se autosujetaban a un ídolo, automáticamente caían en una esclavitud con un pueblo que Dios mandaba para que los oprimiera. Pero Dios no hacía esto para que ellos se quedaran ahí adorando a los dioses, sino que volvieran a Dios y recordaran lo que Dios era capaz de hacer para liberarlos.
Pero muchas veces cuando una familia, una persona, un grupo tiene una situación de esclavitud, se acostumbra. Y hay razones para acostumbrarse que van directamente, que tienen que ver con la irresponsabilidad o con la responsabilidad. Porque qué fácil es para alguien que está sometido en determinado momento quedarse en esa sujeción porque le dan de comer, porque le dan casa, porque le dan comida, porque le dan ciertas prestaciones o ciertas prioridades por las cuales no tiene que trabajar, por las cuales no tiene que luchar. Tenían una tierra y no tenían que defenderse de los que los esclavizaban. Porque ellos mismos, los que los esclavizaban, ciertamente les quitaban su comida, les robaban lo que ellos tenían, pero lo importante era que ellos estaban cómodos. Sin embargo, nosotros vemos que esa no es la voluntad de Dios. Dios nunca pone al ser humano en una situación de comodidad cuando Él quiere que crezca, cuando quiere que haya un avivamiento en su vida, cuando quiere que vean el poder de Dios. Por eso muchas veces nosotros perdemos de vista cuando nos dicen, es que eso que tienes es una lucha. Y nosotros decimos, ay, no, no es una lucha, yo quiero que Dios me quite esto, que ya no esté yo enfermo, que ya no tenga problemas económicos, que ya mi hijo me obedezca, que mi marido cumpla con sus obligaciones, que yo ya no tenga que estar trabaje y trabaje haciendo esto y aquello. Porque es más fácil pues dejar que las cosas queden en un estatus donde ya sabemos que una cosa es así y pues ya así es. Pero no tenía ese objetivo. Dios quería que alguien se levantara y viniera y libertara a Israel. Vemos la siguiente lámina. Y en ese contexto, también vemos que Débora, cuyo nombre quiere decir abeja, y se pronuncia Dreba en hebreo, es un símbolo en la naturaleza de trabajo, de laboriosidad, de estructura y organización impecable. Pocos animales tienen una organización tan armónica como lo tienen las abejas. Vemos los panales, la forma en que están organizados, como unas van, otras vienen, unas enseñan, otras construyen, otras arman. Y Débora era parte de una estructura divina para edificar, para crear, para hacer que el pueblo creciera. Y ella daba armonía al pueblo a través del juicio, ¿sí? Pero el eco bíblico, el paralelo perfecto del Antiguo Testamento de la mejor virtuosa que era Débora, lo vemos posteriormente en Proverbios 31. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y ella trabaja con objetivos. El objetivo de que su casa nunca falte dinero. ¿Por qué? Porque ella económicamente sí trabaja. Sí, dice, da sus cintas al tejedor. Esa mujer de Proverbios, que seguramente era el ejemplo en Débora, daba lugar a su hogar, a su marido, vestía a sus hijos con ropa adecuada, administraba, procuraba, se esforzaba, se daba poco al sueño, pero se dedicaba a ser armónica en todo lo que tenía que hacer. Por eso el pueblo la amaba y la respetaba como una madre. Pero una madre no es un ser débil, no es una mujer, como dicen, como usan mal el término, que dicen que es una mujer sumisa. Y sí, la mujer debe ser sumisa, pero
sumisión en este caso no significa sujetarse a ultranza, sino sujetarse a través de Dios a las cosas que Dios le enseña, la guía y la protege. Hay una definición eh, mala en nuestro vocabulario español, en la que a la mujer se le clasifica como una ayuda idónea, de lo cual en una mala interpretación los hombres a veces consideran a la mujer como como la ayuda, más bien como la sirvienta. Pero hay una excelente traducción que aparece en algunas Biblias inglesas y en algunas otras Biblias, coptas, por ejemplo, en la que se dice que la mujer es partner o es socia, asociada, porque la mujer que está asociada con un hombre está puesta para ayudarlo, sí, pero no a través de una sujeción a ultranza donde no hay sensatez, sino en una sujeción en la cual la responsabilidad cae sobre el hombre, pero ella es capaz de aconsejar con sabiduría lo que se debe de hacer inclusive objetar algunas cosas que el hombre puede llegar a hacer. Por ejemplo, cuando un hombre es violento, hablar de que no debe de existir esa violencia. Y cuando un hombre también es demasiado falto de carácter, motivarlo a que salga adelante, a que él actúe, a que él se desarrolle. Vemos el siguiente punto y vemos que en este paralelismo de Proverbios 31, no hay lugar para un hueco porque el varón que tiene esta esposa es un varón sensato que inclusive podríamos decir que presume. Pero aquí hay un vacío hasta que llega Débora. Esto lo notamos claramente en el versículo 5, perdón, en el capítulo 5 del libro de los jueces, ya cuando Débora ya había ganado la batalla. Pero ¿cuándo pasa esto? Dice Débora, estaba el pueblo, si ustedes les aconsejo que lean este pasaje después con calma y lo analicen. Estaba el pueblo apremiado, estaba esclavizado, estaba sujeto, estaba pobre, estaba triste, hasta que dice Débora, óiganme pueblos y escúchenme príncipes. El pueblo estaba en esta condición de humillación hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Una madre que se levanta a defender a los hijos, que se niega, ¿sí? Que se niega a ver que sus hijos sean humillados de esa manera. Y no como un acto de soberbia, sino como una respuesta desesperada ante la ausencia de defensores. Cuando un padre no es capaz de defender a los hijos, como mujeres debemos de ser capaces de decir aquí no. Es muy triste que constantemente vemos, no sé ustedes, pero yo a veces veo videos donde encuentran o agarran a un joven delinquiendo y una madre supuestamente defensora de su hijo va y dice, no, es que solamente había robado. ¿Cómo me impactó a mí en una ocasión que vi a una señora cuyo hijo lo habían matado cuando robó? Y dijo, pero es que si solamente estaba robando, minimizando el crimen que su hijo estaba haciendo. Oí en algún momento, soy muy dada a leer y a oír, a una mujer que decía que ella ella tenía ¿cómo se llama? Que la madre del Chapo decía que sí, que efectivamente su hijo era así, pero que era un buen hombre porque lo que él ganaba con la droga
él lo repartía entre mucha gente que de otra manera viviría en la pobreza. Entonces, justificaba el mal de su hijo, argumentando que había un beneficio. Pero eso va en contra de la Biblia y eso va en contra de la moral cristiana. Y a veces como personas nos podemos confundir porque no sabemos evaluar entre el beneficio y el perjuicio. Pero el bien de Dios es el que hacer el bien posible a todos, el máximo bien posible a todos, pero sin violar la justicia divina. Y aquí vemos el punto donde Débora se encuentra en el monte Tarbot. Había ya un mandato, como lo hay en el mandato de cada matrimonio, de cada vida. Dios se había dado a Barak y le había dicho, le había dado instrucciones. Punto número 1. Dice, ve, punto de encuentro en el monte Tabor. Ahí estaba la estrategia bíblica, la estrategia divina. Reúne 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón. La promesa de atraerlos al arroyo de Sison, de atraer al arroyo de Sison a Císara, el capitán del ejército, obviamente con todos sus seguidores, y entregarlos en las manos de Barak. Pero Barak se queda en la inacción. No sé, la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó desde el momento en que Dios le dijo esta orden a Barak. Y el que hubiera pasado suficiente tiempo para que obedeciera y no obedeció. Barak no niega que fue llamado. Barak no dice, yo no soy al que debe de hacer esto. Como el marido que dice, sí voy a ir a la iglesia, pero si tú vas conmigo. Sí voy a llamarle la atención a mi hijo, pero si tú vas conmigo. Porque el hombre a veces es así. Por eso la mayor parte de los mandamientos de la Biblia se dirigen a los hombres, decía este hermano del que les hablaba yo al principio. Porque el hombre muy fácilmente cae en inacción, se conforma con hacer las cosas que le quedan cómodas. Entonces, es tan fuerte esta inacción, es tan fuerte esta desobediencia a veces, que Dios toma una decisión y va y le dice a Débora, tú eres mi profetisa, tú háblale a Barak. No sé si le habló en voz audible, no sé si ella lo recibe en oración, pero ella le dice claramente a Barak, oye, ¿qué no Dios te dijo esto? Y Barak denota su inacción y más bien su miedo de tomar la responsabilidad de hacer esto y dice, si tú no vas conmigo, no iré. Y Débora no le dice, no voy, no se amilana, no se pone nerviosa y sin vacilar le va, pero le dice, pero la gloria va a cambiar de destino. Tú podías haber sido el héroe de Israel como lo fue después, por ejemplo, Gedeón, o lo fue Sanglar, o lo fue quien les gusta, el que sea de los jueces, Sansón. Podía haber sido la gloria de Barak, pero no. Les dice, esta victoria finalmente será entregada en manos de una mujer. Y no dice Débora, en mis manos. Dice, en las manos de una mujer, porque Débora no estaba luchando por su gloria, no estaba luchando por sobresalir. Pasemos a la siguiente lámina. Dice, está aquí una paradoja de la gloria desplazada.
El final del relato, la gloria de abatida Sísara, no recayó sobre Barak, pero tampoco sobre Débora. Pero porque Dios no estaba buscando un héroe humano. Dios estaba buscando a alguien que tomara su responsabilidad, que oyera su voz y que convocara. Y seguramente cuando Débora fue, ya sabía que estrictamente ella no iba a ser la que iba a llevar la gloria. Le dice, la de una mujer. Y si fuera una mujer egoísta, tal vez como una feminista normal ahora, diría, ah, no, que yo voy a tomar esa gloria, yo te voy a demostrar que tú tienes miedo, no quieres, no puedes o lo que sea, pero yo como mujer voy a tomar ese lugar y yo me voy a dar la gloria. Y eso trata el feminismo. El, reno- el, el relato, en el relato, la protagonista muestra el poder otorgado, su poder otorgado por Dios, que no es un vínculo para envanecerse ella, sino una herramienta para cumplir su voluntad, la voluntad de Dios, sin importar quién reciba el crédito, porque a final de cuentas, no es importante que yo sea quien predique, no es importante que yo sea quien llame la atención, no es importante que yo sepa el mensaje divino. Lo importante es que yo tenga la humildad de ser usada en y como Dios me quiera usar para su honra, para su gloria, para su alabanza. Y finalmente, si como madres, como hijas, como lo que ustedes quieran ser, esa gloria caiga sobre Dios, dando gloria a Dios y re- reivindicándose propiamente, no como una mujer empoderada. Una mujer empoderada busca su gloria, su reivindicación, el que digan que ella lo hizo. Una mujer empoderada va a minimizar y a robar el éxito de otros o de otras inclusive. Va a humillar al varón para aplastar el machismo, no para decirle al hombre, no estás bien como un hombre debe de ser delante de Dios, sino demostrar que ella puede más que él. Gano más dinero que tú. Yo sí puedo no dormir y yo trabajo y tú eres un inútil. Y hablan y maldicen a los hombres. Los apabullan de manera que hay maridos, espero que no entre los suyos de ustedes, maridos deprimidos, porque se sienten que no les dan un lugar en el hogar. Ese éxito que las mujeres empoderadas adquieren alimenta su orgullo personal y su vanidad. Yo sí puedo, yo sí soy, yo sí logro, yo sí. Pero el modelo de Débora busca exclusivamente la gloria de Dios. Acompaña, impulsa a Barak a cumplir con el cometido. Lo acompaña y lo despierta como un varón que, que tiene su propio llamamiento, respetando su propio llamamiento también, porque ella acepta que Dios la lleva, tal vez no sabemos, podía haber muerto en la batalla. Se arriesga a ir a exponerse en un terreno donde normalmente los hombres siempre son los que se exponen. Pero ella se sujeta, dice, tú vas conmigo. Sí, pero el capitán seguía siendo Barak. Y entonces el éxito se extiende únicamente como el fruto natural de la obediencia a Dios. ¿Qué pasa cuando una mujer actúa sabiamente en esto? El
objetivo final de una mujer de Dios no es demostrar su superioridad, su inteligencia o el poder sobre su entorno, sino el buscar la salvación de su familia, ella en su caso, el pueblo de Israel, y el crecimiento integral de su esposo. Que ese esposo se quite del miedo y yo te acompaño, yo te apoyo, yo te voy a ayudar, yo voy a orar por ti en esta batalla que tú estás librando con el trabajo, con la poca economía, con esta dificultad, con tu carácter, con lo que sea, yo voy a orar por ti. Se hace a un lado como persona y se une al compañero y le hace para que Dios hable a los suyos directamente. Yo voy a orar con mis hijos, yo voy a orar con mi esposo, yo voy a orar con mis compañeros y voy a orar por ellos, lo sepan o no lo sepan, porque como mujeres, como lo hizo Débora, entiende que Dios no la necesitaba. Dios no necesita a Débora, como tampoco nos necesita a nosotros para salvar a los hijos, o para corregir a un hijo rebelde, o para enderezar el camino de un marido débil. Pero ella se rinde ante Dios para ser usada para su gloria, en las circunstancias que Dios le dio. Por eso ella llega a ser la gloria de su marido. Y no hablo de su marido terrenal, sino de su marido espiritual. Dios se gozó en la obra de Débora y la ensalzó a un lugar que ninguna otra mujer del pueblo de Israel tuvo después. Sí, hubo otras mujeres que gobernaron, pero todas fueron más bien usurpadoras, como lo fue Atalía, como lo fue, eh, se me olvidó ahorita el nombre, pero Débora floreció. Su mayor victoria es que floreció espiritualmente y logró materialmente la libertad de su hogar, del pueblo de Israel. Y esta noche yo quiero, este objetivo, quiero que lo piensen muy bien. La mujer es corona de su marido, ciertamente, pero decía una señora que ni era cristiana, decía, pero a veces las mujeres, en lugar de ser corona, son una piedra en la cabeza. Somos lo que no debemos de ser. Pero este ejemplo de Débora, una mujer que sabe corregir a tiempo, que habla a tiempo con sus hijos y que no consiente que se salgan de la voluntad de Dios, que no permite que su hogar se desvíe, aunque tenga que vivir de rodillas, aunque tenga que dejar de trabajar para verdaderamente vigilar a sus hijos, dando privilegio más a la vida espiritual, a la gloria de Dios, que a lo que ella quiere a veces. Queremos estar bien, queremos tener un carro, queremos que nuestros hijos tengan la mejor ropa, que tengan la mejor comida, que vivan en el lugar más cómodo posible. Pero a veces hay que sacrificar lo material, sacrificarnos a nosotras para ir a batallas que tal vez no nos tocaría tomar, pero que Dios nos puso ahí porque podemos tomarlas. No por nuestra capacidad, sino porque Dios nos ha hecho, como a Déboras, antorchas, nos ha hecho rayos, relámpagos, nos ha dado la capacidad de tener palabras para hablar, pero no nuestras palabras, las palabras de Dios, la gloria de Dios. Muchas veces se nos olvida que la palabra de Dios dice que hablemos con cantos, con salmos, con himnos espirituales y hablamos nuestras palabras
porque yo sí lo voy a convencer, porque yo sí lo voy a lograr, pero humillémonos. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte para cuando sea el tiempo. Si tenemos que callar en lugar de hablar, hasta que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer, callemos. Y si tenemos que hablar lo que Dios nos ha dicho que digamos y no lo hacemos, seamos valientes y tomemos el lugar que Dios nos ha dado para hacer su voluntad. Inclinemos nuestro rostro. Amante Dios, yo no soy nadie para decir esto. Gracias.